Era antiguamente la rama de la topografía destinada a la delimitación de superficies, a la medición de áreas y a la rectificación de límites. En la actualidad, la comunidad científica internacional reconoce que es una disciplina autónoma con estatuto propio y lenguaje específico, que estudia los objetos territoriales a toda escala y que se centra a la fijación de toda clase de límites. De este modo, produce documentos cartográficos e infraestructura virtual para establecer planos, cartas y mapas, y da publicidad a los límites de la propiedad o gubernamentales. Con el fin de cumplir su objetivo, la agrimensura se nutre de la topografía, la geometría, la ingeniería, la trigonometría, las matemáticas, la física, el derecho, la geomorfología, la edafología, la arquitectura, la historia, la computación y la teledetención. Origen. A lo largo de la evolución de esta disciplina, los agrimensores se han servido de diversos instrumentos específicos de su actividad. Entre ellos se destacó durante siglos la escuadra de agrimensor, que permitía establecer las dimensiones de diferentes ángulos en varias direcciones. La agrimensura ha sido un elemento esencial en el desarrollo del entorno humano. Desde el comienzo de la historia registrada hacia el año 3000 a.C., es un requisito en la planificación y ejecución casi toda forma de la construcción. Sus aplicaciones actuales más conocidas son el transporte, edificación, construcción, comunicaciones, cartografía y la definición de los límites legales de la propiedad de terrenos. Las técnicas de la agrimensura se han aplicado a lo largo de gran parte de nuestra historia escrita. En el antiguo Egipto, cuando el Nilo inundaba los campos de cultivo que se encontraban en sus riberas, se establecieron límites utilizando la geometría. La casi perfecta cuadratura y orientación norte-sur de la Gran Pirámide de Giza, construida hacia los 2570 a.C. Esto confirma que los egipcios dominaban la agrimensura. Las mediciones a gran escala son un prerequisito para realizar un mapa. A fines de 1780, un equipo de cartografía de Gran Bretaña, inicialmente bajo el general William Roy, comenzó la principal de la triangulación de Bretaña utilizando el teodolito Ramsden. En España, en el siglo XIX, Javier de Burgos apoyó la creación de las academias de las nobles artes para expandir los títulos de agrimensor. Históricamente se midieron distancias de múltiples formas, como unir los puntos con cadenas de una longitud conocida, por ejemplo, la cadena de Gunter o cintas de acero o invar. Con el fin de medir las distancias horizontales, estas cadenas o cintas se tensaban de acuerdo a la temperatura para reducir el pandeo y la holgura. Los ángulos horizontales se midieron utilizando una brújula, que proporciona una declinación magnética que se podía medir. Este tipo de instrumento posteriormente se mejoró, con unos discos inscritos con mejor resolución angular, así como el montar telescopios con retículos para ver con más precisión encima del disco. Además, se enseñaron círculos calibrados que permitían medir de ángulos verticales junto con los verniers para medir las fracciones de grado. El método más simple para medir alturas es con un altímetro, básicamente un barómetro, utilizando la presión del aire como indicador de alturas. Pero para la agrimensura se necesitaba mejorar la precisión. Con este fin se ha desarrollado una multitud de variantes, tales como los niveles exactos. Los niveles son calibrados para dar un plano exacto de diferencia de altura sobre el instrumento y el punto en cuestión que se mide, por lo general mediante el uso de una barra de medición vertical. Agrimensura como carrera. Los principios básicos de la agrimensura han cambiado poco a lo largo de los siglos,
pero los instrumentos utilizados por los agrimensores han evolucionado enormemente. La ingeniería, en especial la ingeniería civil, depende en gran medida de los agrimensores. Siempre hay caminos, diques, muros de contención, puentes o zonas residenciales por construir, donde los agrimensores están involucrados. Determinan los límites de la propiedad privada y los límites de distintas divisiones políticas. También ofrece asesoramiento y datos para los sistemas de información geográfica, bases de datos informatizadas que contienen información sobre las características y límites del terreno. Los agrimensores deberán poseer un conocimiento minucioso de física, álgebra, cálculo básico, geometría y trigonometría. También deben conocer las leyes que regulan los catastros, la propiedad y los contratos. Además, deben ser capaces de utilizar los delicados instrumentos con exactitud y precisión, de modo de que estos puedan contribuir a una buena información para fines de registro inmobiliarios y de ingeniería aplicable a la construcción estructural y de vías.